que se encuentren muy bien. Este video pertenece a la guía de adecuación curricular número 2 para las alumnas de quinto primaria y en este caso estaremos aprendiendo el tema 3, que es el uso de NALI para preguntar de qué país es. Antes de entrar directamente al tema de la gramática, solamente quisiera tocar o señalar algunos temas importantes en cuanto a la formulación tanto de la pregunta como de la respuesta. Entonces, lo primero que siempre debemos recordar y que ya lo sabemos bastante bien es que para cualquier pregunta yo necesito un indicador de pregunta. Entonces, en español, ya lo hemos hablado, nosotros hacemos uso de los signos de interrogación para cuando queremos indicar una pregunta escrita, donde definitivamente pues no podemos darle ese tono de pregunta a la oración. Y en el caso de cuando estamos nosotros hablando, cambiamos el tono con el cual nosotros estamos hablando, ¿verdad? Entonces, esto, como ya lo sabemos, es algo que no sucede en mandarín. En la forma escrita nosotros no vamos a estar utilizando entonces los signos de interrogación y en la forma hablada pues realmente no se cambia el tono, ¿verdad? Porque esto es un tema, como ya se podrán imaginar, bastante complejo en mandarín. Ya tenemos uso de 4 tonos y encima de eso todavía tener que cambiar el tono para dar a indicar que esto es una pregunta, pues ya sería demasiado complicado, ¿verdad? Entonces, en mandarín lo que utilizamos para indicar que efectivamente estoy haciendo una pregunta son los indicadores de preguntas. Y dependiendo de la pregunta que yo quiera hacer, así voy a ir utilizando el indicador de pregunta. Entonces, en este caso, en el cual estamos aprendiendo sobre países y nacionalidades, yo el indicador de pregunta que voy a utilizar va a ser NALI, que significa ¿dónde? Entonces, más adelante vamos a ver este indicador de pregunta. Yo necesito complementarlo para poder tener una pregunta completa, ¿verdad? Pero básicamente debemos saber que en este caso, este es el indicador de pregunta que necesito y que no se me puede olvidar incluirlo. Ahora bien, en cuanto a los caracteres directamente, es importante que no confundan estos dos caracteres con estos dos. Si ustedes se dan cuenta a simple vista, estos dos conjuntos de caracteres parecen bastante similares. Incluso, tal vez si no prestan mucha atención, podrán decir es que es exactamente el mismo. Pero si somos un poco más atentas, podremos ver que el primer carácter tiene acá unos trazos que hacen un cuadrito, ¿verdad? Mientras que estos segundos caracteres, el primer carácter, no tiene esos trazos. Como ustedes ya bien lo saben, el incluir o el quitar un trazo cambia en su totalidad el significado de los caracteres. Entonces, si se pueden dar cuenta, acá estos primeros caracteres que tenemos son efectivamente el indicador de pregunta que vamos a estar utilizando. El pinyin de esto, como bien lo sabemos, es na, li. Cada uno de estos dos entonces lleva el tercer tono para el indicador de pregunta. Mientras que para este segundo que tenemos acá, el tono cambia, ¿verdad? Entonces acá, nali. El primero efectivamente entonces es un indicador de pregunta, mientras que este segundo de acá es un adjetivo demostrativo. ¿Por qué? Porque, pues bien, como ya lo sabemos, cambia el pinyin, cambia el tono, cambia el carácter. Entonces esto ya significa algo totalmente diferente. Específicamente estos caracteres significan ahí, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, el hecho de que yo utilice esto en vez del indicador de pregunta va a hacer que la gente no entienda lo que yo estoy tratando de decir, ¿verdad? Mi pregunta no va a tener sentido. Entonces,
Mucho ojo con eso. En la forma escrita tenemos entonces que prestar atención a que esté utilizando el carácter adecuado y cuando esté hablando tengo que asegurarme que no estoy pronunciando el cuarto tono, sino que estoy pronunciando el tercer tono. Escuchemos nuevamente. Este primero entonces es nali y este segundo nali. Ahora bien, ya sea una pregunta o una respuesta, siempre vamos a tener necesidad de complementar con un sujeto, ¿verdad? ¿De quién es que yo estoy hablando en una oración? Entonces, el sujeto no se nos puede olvidar. Tanto mi pregunta como mi respuesta no van a estar comprendidas ya sea solo del indicador de pregunta y en el caso de la respuesta de la nacionalidad. Recordemos que siempre estamos tratando de hacer preguntas y respuestas completas, ¿verdad? Entonces, siempre debo entonces utilizar ya sea un pronombre personal o un sustantivo. Y por último, el verbo. El verbo lo vamos a ver como que si es la goma que me ayuda a unir el sujeto de la oración con el predicado. Si yo quito el verbo, aunque yo ya tenga mi indicador de pregunta y tenga todo el pronombre personal, sin este verbo la oración no tiene sentido, ¿ok? Entonces, recordémonos siempre de utilizar esto. Sería como que en español nosotros tampoco utilizáramos los verbos en las oraciones. La verdad es que sería casi que imposible de lograr entender una oración. Ahora bien, ya pasando directamente al tema de la gramática, podemos ver acá el cuadro gramatical. Este mismo cuadro gramatical es el que ustedes tienen en su guía de adecuación curricular. Entonces, ya sabemos que los cuadros gramaticales me ayudan bastante porque me indican dos cosas. Entonces, lo primero que un cuadro gramatical me indica es cuáles son los elementos que yo debo tener para lograr formular, en este caso, una pregunta. Como podemos ver acá, entonces el cuadro gramatical me está indicando el pronombre personal, el verbo, el indicador de pregunta y el complemento. Yo ya sé entonces que estos 4 elementos son los que yo necesito para poder tener una pregunta que la gente va a lograr entender. Y lo segundo que me indica un cuadro gramatical es el orden que debo seguir. Yo creo que tal vez a la altura de este grado ya casi no nos pasa, ¿verdad? Pero siempre es algo que debemos tener en cuenta. Yo no puedo alterar el orden que tengo indicado acá en el cuadro gramatical. ¿Por qué? Porque ya no se va a entender y no va a tener sentido lo que estoy tratando de decir. Entonces, bastante ojo con eso, por favor. Siempre tenemos que seguir el orden. Es decir, yo no puedo cambiar el complemento antes del verbo o poner el pronombre personal de último. No va a tener sentido. Entonces acá, como bien podemos ver, empezamos con el pronombre personal. ¿Hacia quién yo estoy dirigiendo mi pregunta? ¿Sí? O de quién es que yo quiero saber en este caso. Entonces, aquí escogí yo el pronombre personal ni, que sabemos significa tú. Entonces, ¿de quién es que yo quiero saber la nacionalidad? Tú, ¿ok? Entonces, ni. Y luego voy a poner entonces mi verbo, que como había dicho, es prácticamente lo que va a unir el sujeto con el resto de la pregunta. Luego acá tengo mi indicador de pregunta y siempre entonces ustedes ya saben, se deben cerciorar, se deben recordar que sea el carácter correcto, ¿verdad? Que no estemos utilizando los otros caracteres que son un adjetivo demostrativo. Y ahora, bastante importante, no crean que solo porque ya llegamos hasta acá con el indicador de pregunta, ya la gente sabe de lo que yo estoy hablando. No, no saben, porque yo en ningún momento especifiqué. Solo llegué a decir, ¿tú dónde? Pero ¿tú dónde qué? ¿Sí? Yo nunca llegué a complementar eso. Entonces,
a pesar de que pensemos, bueno, pero es que ya incluí el indicador de pregunta, ya puse ahí la palabra dónde, ya tiene que ser por sentido común que la persona sepa. No saben. ¿Por qué? Porque el indicador de pregunta por sí solo realmente no me dice nada. O sea, ya dirige la pregunta hacia un sentido, pero no especifica. Entonces, aquí es donde yo debo utilizar mi complemento para indicar, ok, la pregunta, pero específicamente de esto es la pregunta. En este caso, entonces, yo de lo que quiero saber es de la nacionalidad, ¿ok? Y este carácter tan sencillo, tan básico, que es de los primeros caracteres que aprendemos cuando empezamos con mandarín, sabemos que por sí solo significa ren, persona. Pero cuando nosotros lo combinamos con el indicador de pregunta, na, li, ren, ya entonces se sabe que estoy preguntando por la nacionalidad, ¿ok? Entonces, ojo con eso. No es lo mismo que yo haga la pregunta hasta acá, con el indicador de pregunta, ni sure, na, li, porque no me van a entender. Necesito especificar entonces yo mi pregunta. Por eso es que utilizo esto y ya entonces, al haber juntado estos dos, entonces ya la gente sabe, ok, quiere saber de qué nacionalidad. ¿Cuál es la nacionalidad de, en este caso, de ni, tú, ¿verdad? Ahora, bien, si bien había mencionado al inicio que el cuadro gramatical me ayuda a saber cuáles son los elementos que debo incluir y también cuál es el orden que debo seguir, es decir, que no puedo ir cambiando esto, sí hay algo que en esta oración sí puedo y debo cambiar dependiendo del caso. Y eso va a ser el pronombre personal, ¿ok? Más adelante voy a dar ejemplos más específicos, pero básicamente el pronombre personal va a ir variando. Es decir, no siempre la pregunta va a ser ni sure, na, li, ren, sino que puedo ir utilizando otros pronombres personales de toda la lista que tenemos. También puedo utilizar nombres propios o puedo utilizar también un sustantivo. Entonces, eso sí lo puedo y lo debo ir cambiando según sea el caso. Ahora bien, para la formulación de la respuesta, nuevamente, acá, para que la respuesta tenga sentido, debo cumplir con estos elementos y también debo cumplir con el orden que se me está indicando acá. Entonces, en la pregunta, nuestro pronombre personal era ni, tú, ¿sí? Entonces, imagínense que ustedes están teniendo una conversación con una amiga, ¿verdad? Entonces, si ustedes son las que están haciendo la pregunta, pues obviamente van a utilizar el pronombre personal que les hace dirigirse hacia la otra persona, ni, y por ende, esa persona en respuesta, mi amiguita, ¿verdad? En respuesta, no me va a responder con el mismo pronombre personal, ¿verdad? No me va a responder. Si yo pregunto, ¿tú de dónde eres? Ella no me va a responder, tú soy de Guatemala, ¿verdad? Va a cambiar el pronombre personal y me va a responder yo, ¿verdad? Ahí ya utilizamos otro pronombre personal. Y lo mismo sucede en mandarín. Entonces acá debo cambiar el pronombre personal y acá entonces estamos utilizando wo, ¿sí? Aquí recuérdense que lo estamos viendo desde el punto de vista de la respuesta, ¿ok? Luego, nuevamente, necesito utilizar el verbo ser. Recuérdense que el verbo ser es la goma, ¿sí? El verbo ser ayuda a unir el pronombre personal con el complemento en el caso de la respuesta. Ahora bien, paso entonces ya a dar mi respuesta como tal. Entonces, lo que me estaban preguntando anteriormente era la nacionalidad. Por ende, yo acá en la respuesta ya no tengo necesidad de incluir un indicador de pregunta, porque tal y como su nombre lo dice, este únicamente lo voy a utilizar para formulación de preguntas. Entonces, ya no es necesario, por ejemplo, que yo acá ponga 我是哪里
한국어란, por ejemplo. Sí, eso ya no es necesario. Aquí ya no necesito yo mi indicador de pregunta. Por eso si se fijan, acá en ninguna parte de la respuesta yo tengo el elemento de indicador de pregunta, ¿verdad? Ojo con eso, porque en algunos casos sí lo llegan a incluir como parte de la respuesta y acá ya no es necesario, ¿ok? Entonces acá ya solo debo responder mi o la nacionalidad en cuanto a la respuesta. En este caso, como yo les había explicado en la guía de adecuación curricular, estoy utilizando que no necesariamente estaba incluido como parte del vocabulario, pero sí lo estábamos utilizando para los ejemplos, ¿verdad? Para que ustedes ya el vocabulario les quedara directamente para trabajar en las oraciones que debían formular ustedes solas. Entonces, 한국, ya sabemos que solo esto es el país, es el nombre del país, que como podrán ustedes notar en su guía de adecuación curricular, es Corea del Sur. Y agregándole el ren, entonces ya no es país. Si yo le agrego el ren al final ya no es país, entonces ya es nacionalidad. Por lo tanto sería coreano. 我是韩国人, ¿sí? No nos olvidemos de este ren. Por lo tanto, como se pueden dar cuenta, es bastante sencillo tanto la gramática de la pregunta como la respuesta. Acá entonces en la respuesta van a haber dos cosas que sí obviamente van a ir variando. Lo primero, como ya lo había mencionado, va a ser el pronombre personal y lo segundo va a ser la nacionalidad. Dependiendo de la nacionalidad que tenga la persona, así voy a ir entonces variando esto. Y en el caso de ustedes, pues que tenían su vocabulario ahí con los nombres de varios países y que ustedes posteriormente hicieron la lista de nacionalidades basándose en eso, pues entonces en sus oraciones debían crear la respuesta con cada una de las nacionalidades que les quedó. Ahora bien, yo acá quise colocarles más nacionalidades de las que tienen ustedes en su guía de adecuación curricular. Estas nacionalidades no se las tienen que memorizar si ustedes no lo desean, pero realmente creo que tal vez algunas niñas se van a poner contentas de ver esto porque como bien lo sabemos, algunas de ustedes pues tal vez tienen algún familiar o tienen alguien conocido o tal vez en algunos casos también su mamá, su papá, la abuelita son de otro país, ¿verdad? Entonces yo acá puse la nacionalidad de El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Por si alguna de ustedes quisiera, lo puede utilizar en sus oraciones también y pues nunca está de más que ustedes se puedan aprender estos países, ¿verdad? Salvadoreño, entonces, acá pueden ver ustedes el carácter Sarwatuoran. Luego, hondureño, Hondulasran. Nicaragüense, Niyalaguaran. Costarricense, Gacitaliyaran. Y panameño, Panamaran. Si se dan cuenta, entonces, las pronunciaciones son bastante similares a el nombre en español como nosotros lo leemos, ¿verdad? Y entonces esto facilita bastante el aprendizaje del pinyin. Sin embargo, solo hay que prestar, por supuesto, atención a los tonos, ¿verdad? Entonces, lo vuelvo a repetir, esto no se lo tienen que memorizar, pero nunca está de más tener estos conocimientos también. Ahora entonces vamos a pasar a una práctica y quisiera por favor si tuvieran su cuaderno a la mano o alguna hojita en blanco ahí que tengan de reciclaje, tal vez lo pueden hacer ahí para que puedan pues ir probando en este momento a ver qué tal les fue con lo de la gramática, a ver si fueron comprendiendo. Recordémonos que el tema de la gramática, por más que haya cuadro y que ustedes se sienten a ver el cuadro, realmente al final de cuentas no hay nada mejor que la práctica, ¿verdad? Es por eso que siempre la tarea es
pues en el caso de acá que no tenemos con quién más poder hablar mandarín, pues es escribir oraciones, ¿verdad? Pero esto a ustedes les ayuda a practicar tanto la escritura como el vocabulario, como la formulación del cuadro gramatical, hasta que a cierto punto ustedes ya no necesitan pensar cuál era el orden gramatical, sino que de la misma práctica ustedes ya lo saben hacer sin pensarlo, ¿verdad? Entonces, yo en este caso imaginemos que esta niña acá son ustedes, ¿sí? Y acá tenemos a una maestra. Entonces, esta maestra, y acá es lo que estaba explicando de los pronombres personales, siempre tenemos que ver desde qué punto de vista se está haciendo la pregunta. Si esta maestra les pregunta a ustedes cuál es la nacionalidad de esta otra niña, acá como ustedes pueden ver entonces tenemos la bandera, vamos a decir que esta niña es guatemalteca. Entonces acá quisiera yo que formularan en la hojita o en el cuaderno que tengan a la mano cómo debería quedar la pregunta. Les voy a dar un momento para que ustedes lo puedan escribir. ¿Ok? Entonces, en cuanto a la pregunta, me tiene que quedar de esta forma, ¿verdad? El pronombre personal que deberían utilizar es ta, ¿ok? ¿Por qué no voy a utilizar ni? Porque la maestra no les está preguntando a ustedes sobre qué nacionalidad tienen ustedes, sino que ella les está preguntando a ustedes qué nacionalidad tiene esta chica, ¿ok? Entonces, por eso ella dirige la pregunta a ustedes, pero indica con el pronombre personal que ella quiere saber la nacionalidad de esta chica, de ella, ¿verdad? Entonces utilizamos ta, que en mandarín significa ella. Tengo entonces mi verbo 是, na li ren, mi indicador de pregunta y el complemento para hacer saber que lo que quiero es la nacionalidad. Entonces, en la respuesta, ya sabemos bien, Guatemala, ren, no se nos olvide este ren para indicar que ya estamos hablando de una nacionalidad, bien importante, ¿verdad? Entonces, la respuesta nos debería quedar de esta forma. 她是 Guatemala ren, ella es guatemalteca. Si se dan cuenta, entonces acá este pronombre personal es el mismo que estoy utilizando en la respuesta, porque en ambas estoy hablando de ella, ¿verdad? Por eso es que en este caso el pronombre personal, tanto en la pregunta como en la respuesta, es el mismo, porque en ambas yo estoy hablando de esta chica. Vamos ahora con un siguiente ejemplo. Vamos a formular la pregunta y en este caso, nuevamente, ustedes están acá representadas con este dibujito y ahora, sin embargo, vamos a estar hablando de forma directa. Es decir, en este caso, vamos a ejemplificarlo o a pretender que ustedes están haciendo la pregunta de forma directa a esta chica. Ustedes quieren saber de qué nacionalidad es ella. Entonces, quisiera por favor que escriban la pregunta y ojo entonces con el pronombre personal que deben utilizar. Entonces, en este caso, para la respuesta que también van a formular, esta chica que tenemos acá, su nacionalidad va a ser Taiwan Ren, que como bien recordarán es taiwanés o taiwanesa, ¿verdad? Porque sabemos que no cambiamos el género en cuanto a las nacionalidades en mandarín, ¿sí? Recordemos que
En mandarín no existe eso de guatemalteco o guatemalteca, ¿sí? Simplemente se utiliza cualquiera de los dos, ya sea masculino o femenino. Por eso es que vemos que en ningún momento varían los caracteres, ¿verdad? Entonces, mi pregunta debía quedar así. Ni shi na li ren. Y acá, como lo podemos ver, entonces el pronombre personal es ni, porque ustedes estaban haciendo de forma directa la pregunta hacia la chica, ¿verdad? Y la respuesta les debió quedar de esta forma. 我是台湾人. Esto sería entonces lo que ella estaría respondiendo. Yo soy taiwanesa. Ahora bien, les quisiera recordar que no solo podemos utilizar los pronombres personales cuando estamos haciendo oraciones. Podemos utilizar también nombres propios. De hecho, en la tercera guía de adecuación curricular, ustedes ya llevan algunos nombres propios en mandarín que pueden utilizar para que también se comiencen a familiarizar con algunos nombres en mandarín. Entonces, en este caso, si se podrán dar cuenta, nosotros no estamos haciendo uso de pronombres personales, sino que estamos en este caso mama, que significa mamá, papá, papá. Y acá sí es un pronombre personal, pero ya no estamos utilizando el famoso ni y wo, yo, tú y yo, ¿verdad? Que normalmente eso es lo que hacen, ¿verdad? Todas las oraciones la pregunta es tú y todas las respuestas la respuesta es yo. Acá entonces, si se dan cuenta, este pronombre personal, ni men, significa ustedes, ¿verdad? Entonces, obviamente acá la respuesta sería woman. Y esto es una buena práctica. ¿Por qué? Porque me ayuda a formular diferentes preguntas, ¿verdad? Salir un poco del ni y del wo. Y segundo, me ayuda a repasar vocabulario que yo ya he aprendido anteriormente, ¿verdad? Esto me ayuda, por ejemplo, a que en este caso no se olvide el carácter de el vocabulario de mi familia, ¿verdad? Entonces, espero que les haya gustado este tema y espero que todas estén muy bien, que todas estén tratando de mantenerse en sus casas lo más que puedan y siempre tratando de recordarle a sus papás, que probablemente son los que más están con la necesidad de tener que salir para hacer las compras o por su trabajo, que siempre hagan uso adecuado de la mascarilla y que se laven las manos constantemente para que tanto ustedes como el resto de su familia puedan estar bien. Les mando un gran saludo a todas, les deseo una gran semana y cualquier duda siempre les recuerdo, me pueden escribir a la dirección de correo electrónico que tienen indicada en sus guías. Nos vemos.